Vamos, mis hermanos, a Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 11. Creo que es primera vez que voy a leer tantos versículos en un estudio. Sí, se me hicieron muchos, pero es necesario leerlos todos. Es nuestro estudio número 3 del libro de Primera de Timoteo. Apenas llevamos el número 3 y el título de la predicación se llama La ley es buena. ¿Sí? Y es importante que entendamos que la ley es buena, porque muchos de nosotros que creemos en la gracia y que somos salvos por gracia, muchas veces hemos querido desechar la ley. Y hoy Dios nos va a hablar a través de Pablo cómo es que Él nos dice la ley es buena. ¿Sí? Vamos a entender por qué Pablo llega a decir la ley es buena. ¿Sí? Y nos va a aclarar Pablo por qué lo dice él. ¿Sí? Y de esta manera nosotros tenemos que entenderlo, porque si no, entonces vamos a decir, entonces ya vamos a tener que guardar la ley. No, ahorita Dios nos va a mostrar la respuesta, ¿sí? Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 11. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Sí? Bien, quiero hacer un recuento, mis hermanos, de los versículos anteriores, de los dos anteriores estudios, a donde vimos cómo Pablo envió a Timoteo con toda la confianza de que era un joven apto para corregir. Apto para corregir. Primeramente, Pablo le dice, ¿eres qué? Mi hermano, mi compañero de milicia. Eres un hermano que aunque eres joven, con 40 años para ese tiempo era joven, ¿sí? Dice que nadie tome en poco tu juventud, pero yo sé que tú vas a poder corregir lo que se está desviando, ¿sí? Es importante esto, mis hermanos, que nosotros entendamos que si yo voy a enviar a alguien a corregir algo, es porque tiene que ser alguien digno de confianza. Saber que va a corregir bíblicamente lo que tiene que corregir. ¿Sí? Entonces le dice, hermano Timoteo, ve tú a corregir. Yo no puedo, yo estoy encarcelado, yo te rogué que te quedases en Éfeso, porque hay algo que se tiene que corregir, ¿sí? Y le dijo, verdadero hijo en la fe. Es importante saber que verdadero hijo en la fe quiere decir ha sido de buen testimonio. Alguien que ha tenido buen testimonio. Yo no le voy a decir a alguien que acaba de llegar a la congregación o que no tiene buen testimonio, aunque ya tenga mucho tiempo, ve y corrige a tal hermano o a tal hermana. Tiene que ser alguien que tenga buen testimonio y que sea un verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros aprendamos qué significa verdadero hijo en la fe. Ya también estuvimos hablando de Timoteo, que conoció las escrituras desde pequeño, pero no nada más las conoció, sino que las empezó a obedecer y a vivir. Hemos hablado de que es muy, muy, muy importante que aprendamos a obedecer las escrituras. ¿Sí? ¿Cómo voy a ser un verdadero hijo en la fe? Cuando obedezco lo que dice la palabra de Dios. Pero para aprender a obedecer la palabra de Dios, yo tengo que entender qué es lo que me corresponde obedecer y qué es lo que no me corresponde obedecer.
Porque de ahí vamos que mucha gente dice, es que en la palabra de Dios dice que debes de circuncidarte. Y dices, no, sí es cierto. Y la palabra dice que tengo que obedecerla, entonces me voy a circuncidar. ¿Sí? Entonces, todo esto fue lo que tenía que corregir Timoteo a través del mandamiento de Pablo, ¿sí? El cual venía respaldado por el mandamiento ¿de quién? De Dios, definitivamente, ¿sí? Así que nosotros tenemos que estar bien seguros a quién enviamos para corregir algo que sabemos que necesita ser corregido espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros los pastores, de verdad, mis hermanos, deseamos un Timoteo? Un Timoteo que podamos con toda confianza decirle, ¿sabes qué? Ve y corrige aquello que está desviándose, porque yo no puedo ir. No porque esté encarcelado, quizá porque yo tengo otro compromiso en otra congregación o en otro lugar, o ya tengo algo que hacer, pero yo sé que tú eres un verdadero hijo en la fe, ¿sí? Y pues ese fue el mandamiento por el cual fue Pablo, a Timoteo envió Pablo. Estuvimos viendo también cómo fue de que eran maestros o gente que se sentía maestro y que estaban enseñando diferente doctrina. ¿Cuál era la diferente doctrina que estaban enseñando? Estuvimos viendo que eran fábulas y genealogías interminables, ¿sí? Para eso Pablo ya sabía lo que estaban tratando de enseñar. ¿Qué es lo que estaban enseñando? Fábulas y genealogías interminables. Pero ¿quiénes estaban enseñando o a quiénes les estaban enseñando eso? A los nuevos convertidos, personas que se creían maestros de la ley. Es importante esto, mis hermanos. Una cosa es ser maestro de la ley y otra cosa es creer que soy maestro de la ley. Yo quiero aquí poner un paréntesis un poquito. Hay mucha gente que nos creemos que ya sabemos todo y de pronto escuchamos que se tiene que guardar el Shabbat. Y como yo soy supuestamente un maestro, yo empiezo a escuchar a la otra persona y dice, sí es cierto, se tiene que guardar el Shabbat y se tiene que usar falda y que no se pinten y que no se pinten el cabello, que ya no se maquillen, que no usen aretes, y empiezo a hacer una nueva doctrina creyéndome maestro de la ley, siendo que ni siquiera conozco verdaderamente el Evangelio. Y eso era lo que Pablo le decía a Timoteo: ve y corrige a esos que andan enseñando falsa doctrina, otra doctrina, pero porque ellos están inflados creyéndose maestros. Y ahorita vamos a ir leyendo todo esto, ¿sí? Pero le dijo algo muy importante: evita las disputas, evita los problemas, evita las discusiones que no tienen ningún beneficio, ¿sí? Por eso es importante que cuando nosotros defendemos algo, tenemos que evitar una contienda, cuidado con la palabra contienda, una contienda que no nos lleve a ningún beneficio. O sea, yo voy a defender ardientemente la doctrina, pero para buscar un beneficio. Pero si yo estoy contendiendo con alguien y lo único que está ocasionando es pleito, disputa, problema y desavenencias, y nunca esta persona va a entender, dice la palabra de Dios en Mateo, cuando envió a los 12, les dijo: si no te reciben, sacude tus sandalias y retírate. Muchas veces estamos tratando de ganar una pelea, ¿sí?, con nuestras propias fuerzas, y lo único que se hace es una disputa, una riña, una pelea. Tú compártele. No, es que tú eres el que estás mal, tú eres el que no haces esto, tú eres el que no obedeces, tú eres el que no entiendes. Estoy viendo que no voy a terminar en nada. Simplemente me retiro, ¿sí? Entonces, eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo: ve y corrige, pero ten cuidado, evita los pleitos, evita las disputas y busca que sea para la edificación y que se entienda que la salvación es por fe, por gracia y no por guardar las obras de la ley,
¿Sí? Eso era lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo que fuera a corregir. ¿Cómo? Con amor. Pablo, en el versículo 5, que eso es lo que vamos a continuar nosotros, nos habla de cuál era el propósito de detener esas falsas enseñanzas. ¿Sí? Porque empieza en el versículo 5 de Primera de Timoteo, capítulo 1, dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento, mis hermanos? El de corregir, que no estuvieran enseñando falsa doctrina, ¿sí? Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, el propósito de ir y de tener la falsa enseñanza era de amor nacido de un corazón limpio. O sea, no de ir a pelear, no de ir a discutir, sino de tener amor por la persona que está desviada, corregirla con amor, no fingido, ¿sí? Y de buena conciencia, de fe no fingida, de un corazón limpio. O sea, que tú te llegues con la persona y le digas, mira, ok, tú estás enseñando esto, pero esto no es bíblico. No, es que dice la palabra de Dios que ni una tilde, ni una jota, ni nada debemos de cambiarle. Sí, pero la ley la palabra de Dios está dividida en dos. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, la ley y la gracia. Y tenemos que enseñarle a la gente con un corazón limpio, con una buena conciencia y con una fe no fingida. ¿Para qué estás yendo a tratar de corregir a alguien? ¿Para pelear? ¿Únicamente para demostrarle que tú eres el que tienes más sabiduría que el otro? ¿O es para guiarlo y que se vaya en el camino correcto y no únicamente decir, es que la ley no sirve? No, por eso Pablo después dijo, la ley es buena, la ley es buena, ¿sí? Entonces, ¿nosotros contendemos contra la ley? No. Nosotros contendemos cuando quieren mezclar ley y gracia, porque nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pero la ley es buena. Pero tenemos que hacer entender a la gente cómo, con amor, con un amor nacido de corazón limpio. Por eso ese era el propósito. Timoteo, no vayas a llegar y saca la espada y córtale la oreja a Malco. No vayas y luego deseches a todos. Probablemente son maestros o se levantaron como maestros, pero son ignorantes. ¿Sí? Hay muchos que se dicen maestros de la palabra y tienen ignorancia. Entonces a ellos tú no puedes llegarles a decir, no, tú estás mal, tú estás incorrecto. ¿Cómo es posible que tú estás diciendo que la salvación se pierde? Y no, la salvación no se pierde porque esto y esto y esto, y eres un ignorante, eres aquello. Así no es, mis hermanos. Tienes que hacerlo con amor, enseñar. Y más cuando se meten dentro de una congregación a querer dividir. Oye, no es cierto, es que tienes que guardar el Shabbat, tienes que hacer esto. Entonces, el propósito significa que es un objetivo que se trata de alcanzar. ¿Cuál era el objetivo que Pablo estaba tratando de alcanzar con ese propósito? ¿Cuál era el objetivo? Que todos fueran de un mismo pensar. Que todos fueran guiados conforme a la gracia y que entendieran en qué estaban incorrectos los que estaban tratando de introducir herejías, falsas genealogías o genealogías interminables y doctrinas que no eran de la gracia. Ese era el propósito, alcanzar ese objetivo. ¿Cuál? El de que todos estuvieran juntos y unánimes. Si nuestro objetivo es dividir, si nuestro objetivo es únicamente pelear, estamos haciendo lo incorrecto. No estamos haciéndolo con amor, con un corazón limpio y con fe no fingida. Tenemos que entender esto. Una cosa es defender ardientemente y otra cosa es destruir o lastimar a aquellos que lo más seguro, si no es decir 100% seguro, que están ignorantes.
Están ignorantes. ¿Y cómo lo vas a sacar de la ignorancia? A través de un amor no fingido, un amor de corazón limpio, ¿sí? Así que él le dice, el propósito de este mandamiento, o sea, todo debe de tener un propósito, mis hermanos. ¿Por qué me corrigió el hermano? ¿Por qué me sentó el hermano? ¿Por qué me dice esto el hermano, el pastor, la hermana, las ancianas? ¿Por qué me dijeron esto? Debe de haber un propósito. Dios quiere tratar conmigo, ¿sí? Y le dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Amor nacido de corazón limpio. Buena conciencia y fe no fingida. Fe que te lleve a la restauración de la persona. Quizá a lo mejor, y no a lo mejor, es la verdad, en mi caso, yo voy a hablar de mí. Quizá cuando yo hablo, soy tan apasionado que lastimo. Y estoy de acuerdo, ¿sí? Porque a muchos he lastimado con mi manera de hablar. Pero ya después llega el redarguir, ¿sí? El Espíritu Santo o mi esposa, y me dice, amor, les hablaste fuerte a los hermanos. Y yo les digo, hermano, perdóname. Pero es la pasión que traigo, pero perdóname, ¿sí? Eso es el amor. Esa es la fe no fingida. Ay, pues ya lo lastimé, pues ni modo que se aguante. No, es llegar y decir, perdóname, hermano, de verdad. O sea, el propósito es tratar de sacarte de ese error. ¿Sí? Me ganó la pasión, me ganó la euforia, pero perdóname, ¿sí? Vamos a seguir adelante. Mira, esto fue incorrecto, lo reconozco, pero vámonos para adelante. Porque el propósito es que ese mandamiento sea para guardarnos a cada uno de nosotros y enderezar nuestro camino y caminar todos con un mismo pensamiento. Si tú vas a llegar con un hermano porque ya lo traigo al hermano y ahorita lo acabo, lo único que vas a hacer es destruirlo a él y destruirte tú, ¿sí? Por eso es que Pablo dijo, mando a Timoteo, ¿sí? Él no mandó a otro, él mandó a alguien, un verdadero hermano en la fe, un verdadero hijo en la fe. Es importante saber a quién voy a enviar, a alguien que no va a quererse llenar de soberbia y pisotear a las ovejas, ¿sí? Aquí para pisotear a las ovejas nada más yo. No es cierto, mis hermanos, no es cierto. No, nadie, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Que se vaya el hermano o que sea restaurado el hermano? ¿Que se ha enseñado el hermano o que se vaya murmurando y que se termine en el mundo? No, el propósito es que el hermano regrese. Y eso le dijo, este mandamiento, por eso es importante que leamos muchas veces, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué es un mandamiento, hermanos? Es un mandato, es una orden, ¿sí? Pero no nada más es llegar y cortar cabezas, sino, a ver, espérate, Timoteo. Esto no se lo envió después de que Timoteo cortó cabeza. Esto se lo envió antes de que se fuera Timoteo. Le envió la carta y le dice, mira, está pasando esto y esto en Éfeso. Pero ten cuidado, yo te estoy mandando a que corrijas, pero que nunca se te olvide que debe de ser con amor nacido, de corazón limpio, con buena conciencia y con una fe no fingida. ¿Sí? ¿Se lo dijo cuándo? ¿Antes o después? Antes. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Yo voy a ir a corregir a tal hermano que está enseñando falsa doctrina y que está dentro de la congregación. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el propósito de ir a corregir? Para restaurar al hermano. No es para que se vaya, ¿sí? No es para que se vaya. Ya si el hermano al final dice, ¿sabes qué, hermano? No, yo me voy porque yo estoy seguro que yo tengo que decirle Yeshua a Jesús. Y que ahora ya tengo que decir Shalom. Bueno, hermano, pues ya te dije que no es correcto, que eso no es bíblico, que así no es, pero bueno, si tú te quieres ir, pero no de que, sí, mira, ya vete, ándale, pon la patada y sáquese. No, tenemos que hacerlo con amor,
buscando la restauración. ¿Sí? Ese es el propósito, mis hermanos. Por eso es que Pablo se lo dijo luego, inmediatamente que le dijo, vas a ir a corregir, pero que no se te olvide, que el propósito del mandamiento es ese. ¿Sí? Te voy a mandar a eso, pero recuerda cómo es que tiene que ser. Y después Pablo le aclara por qué tiene que ser con amor, sin fingimiento, con una fe no fingida, etc. Y le dice en el 6 y en el 7, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que estas personas o estos supuestos maestros de la ley estaban enseñando cosas que ni ellos entendían. Y de verdad, mis hermanos, tú hablas con alguien que defiende el Shabbat y ni ellos lo entienden. Dicen, es que el sábado tiene que ser. Le digo, pero ¿sí sabías que el Shabbat y el sábado no es lo mismo? Que nosotros que anteriormente con los judíos no existía el calendario gregoriano, sino el calendario hebreo. Y empiezan así como que, no, pero es que a mí me enseñaron, o a mí me dijeron, o defienden algo que no conocen. Defienden cosas que no conocen. Es que tiene que ser falda. ¿Y por qué? Es que en Deuteronomio dice que no usen este pantalón, que el pantalón es del hombre. ¿Conoces la historia del pantalón? No, pero ahí dice. Y no salen de ese versículo. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, a tener cuidado con quién voy a contender. Si voy a contender con verdaderamente un maestro de la ley como Gamaliel, o como el otro que estuvo con Jesús en Nicodemo. Entonces yo no voy a, si ustedes se dan cuenta, Jesús no contendió con Nicodemo. Lo único que le dijo, de cierto te digo, que necesitas nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo? ¿Tú siendo maestro de la ley y no entiendes? ¿Sí? Maestro de la ley. Él no empezó a decirle, te reprendo en el nombre de Jesús, y te voy a exorcizar, y te voy a sacar los demonios. No, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Con amor. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Dice, de las cuales cosas desviándose. ¿Qué quiere decir desviándose? Que andaban en camino correcto, que estaban caminando correctamente, pero que llegó alguien y les endulzó el oído, les habló diferente. Por eso es importante que estudiemos la Biblia, que escudriñemos. Que no nada más digamos amén porque el pastor dice, no escucho que digan amén, y ya todos amén. No, tenemos que estar seguros del por qué decimos amén. Y aquí dice, de las cuales cosas desviándose, se desviaron de algo que ya habían sido enseñados. ¿Cuál es el propósito del por qué me desvié? Porque presté oído a alguien que ni siquiera es maestro. Y lo peor de todo es que después de que te desvías, en esa palabrería que te dieron tan bonita, esa palabra de que te dijeron que ya es Shalom, Yeshua y etcétera, ya entonces ya ahora te desviaste a esa vana palabrería que ni entendiste, y después ya te quieres convertir en un doctor o maestro de la ley, sin entender, dice, ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿A cuántos has oído que defienden algo que ni siquiera entienden? Es que la salvación sí se pierde. ¿Y dónde dice que se pierde? Es que dice que cuides tu salvación con temor y temblor. ¿Y ya lo leíste? No, pero así dice. No dice así. ¿Sí? O que voy a quitar tu corona. ¿Y habla de salvación o de corona? Porque tenemos que saber que salvación y corona no es lo mismo. ¿Sí? Y empieza uno a tratar de enseñarles, pero como tienen embotados los sentidos y como se sienten maestros de la ley, no lo entienden. Pero primeramente, antes de contender, primero yo tengo que ver si es un maestro. Primero. Número 2, si no es maestro y se cree maestro. Y número 3, y el más importante, es que sea con amor.
Voy a defender, contender ardientemente, pero con amor. Que nunca se me olvide el amor. Me ha tocado contender con muchos y yo al final le digo, mira, la verdad, yo veo que no entiendes. Lo único que te digo es, necesitas nacer de nuevo. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Está bien tu enseñanza, pero hay detalles en donde estás equivocado. Necesitas nacer de nuevo. ¿Sí? Porque llegamos, estábamos hablando con algunos pastores y dicen, hablaron de alguien, no es pastor de la iglesia, sino de los que salen en YouTube, y dicen, no, es que fulano de tal agarra y llega y las vírgenes y las empieza a quebrar con martillos y empieza a gritarles que sus ídolos y todo. ¿Eso es defender ardientemente? ¿Eso es amor? ¿Eso es un corazón limpio? ¿Eso es atacar a alguien que no entiende? ¿Y tú crees que con eso se van a convertir? Al contrario, te van a odiar más, te van a agarrar a pedradas. Pero muchas veces llegamos únicamente a ofender en lugar de preocuparnos por las almas. Por eso es que es importante que nosotros entendamos con quién voy a contender. Alguien me dijo una vez, pastor, ¿y usted iría con Luis Toro? Le digo, la verdad no, porque yo iría a pelear con alguien que no quiere nada con Cristo. Mejor yo le predicaría el Evangelio. Contender no le voy a ganar, porque le voy a decir una cosa y él va a sacar otra y otra y otra y otra y otra y otra. Entonces mejor vamos a predicarle el Evangelio. Necesita nacer de nuevo para que lo pueda entender. Mientras no nazca de nuevo, va a defenderlo. Así como los testigos de Jehová, los pentecostales, todos van a defender su doctrina. Mientras mientras no haya un nacimiento nuevo. Yo veo como maestros del Evangelio, le predican a maestros también del Evangelio que son de diferente doctrina y no llegan a ningún acuerdo. No llegan a acuerdos. Y por más que el hermano les está predicando, miren hermanos, es que el amilenialismo es así, 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 no falta el otro. No, es que porque tú crees en el amilenialismo, pero yo creo en el posmilenialismo y que es así, así. Y él nada más lo único que dice, es lo que me gusta de que es un hermano que habla del amor y expresa el amor y dice, es que yo no vengo a hacerlos cambiar, mis hermanos. Yo les vengo a enseñar lo que Dios me ha mostrado. ¿Sí? Y es lo mismo, mis hermanos. Nosotros mostramos lo que Dios nos ha enseñado, con amor no fingido, con fe no fingida, con un corazón limpio, y de esta manera Pablo sabía que iba a haber dos cosas. Una es que muchos se iban a ir, reconociendo que ellos tenían la razón, pero muchos iban a ser quebrantados y se iban a permanecer reconociendo que estaban equivocados y que habían prestado oído a vanas predicaciones, genealogías, palabras sin fin que únicamente ocasionaban disputas. ¿Sí? Antes de tomar una decisión, tú, mi hermano, mi hermana, primero analiza el por qué Dios te habló a ti, por qué te pasó esto. ¿Sí? Y antes tú también de ir y contender contra alguien, ve cuál es el propósito de contender. ¿Cuál es el propósito de ir a ese lugar? ¿Para ir a enseñarles que yo soy mejor que los demás? ¿O ir y tomar lo bueno y, si hay oportunidad, enseñar lo que Dios te ha enseñado con amor y una fe no fingida? Ese es uno de los objetivos o propósitos de los cuales nosotros tenemos que ir, ¿sí? Porque ellos dicen queriendo ser doctores de la ley. Ellos querían ser maestros de la ley y ¿saben qué? Ni siquiera conocían la ley. Ni siquiera sabían para qué era la ley. Pero ya después Pablo, más adelante, en el 8, en el versículo 8, terminamos el 7, ¿verdad, mis hermanos? ¿Sí? Vamos al versículo 8, dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Sí? La ley es buena si nosotros la usamos legítimamente. ¿Qué significa legítimamente? Si nosotros la usamos debidamente.
si nosotros la usamos correctamente, si nosotros la usamos conforme al propósito por el cual fue hecha o escrita la ley. Tiene un propósito la ley, pero nosotros debemos utilizarla legítimamente. Si nosotros no usamos la ley legítimamente o correctamente o conforme al propósito por el cual fue escrita la ley, lo único que va a suceder es que va a haber confusión. Mucha gente está predicando la ley mezclada con la gracia. Y ahí es donde viene la confusión y vienen las falsas doctrinas y viene la genealogía interminable. Es que dice que no debemos de usar pantalón, no deben usar pantalón las mujeres. Ok, ¿eso dónde viene? En la ley. ¿Pero dice eso exactamente? No, no lo dice, pero hay que interpretarlo de esa manera, porque el pantalón es de hombre. ¿Tú te pondrías un pantalón de mujer? No, pues es que de mujer se ve el corte. Entonces sí hay pantalón de hombre y pantalón de mujer, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si es que vamos a hablar de vestimenta. O sea, nada más es enseñarles, hermanos, irles explicando, irles enseñando. ¿Sí? Recordemos que la ley, usándola legítimamente, correctamente, la ley es buena, mis hermanos. Pero, ¿cuál fue el propósito de la ley? ¿Cuál fue el propósito de la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Si nosotros vamos a usar legítimamente la ley, mis hermanos, necesitamos saber cuál fue el propósito de la ley. Antes de decir que la ley es buena, yo tengo que saber cuál fue el propósito de la ley. Y también para que yo pueda usarla legítimamente o correctamente. Eso es lo que dice Pablo. Y primero, el primer punto más importante, el cual Pablo nos enseña y también nosotros hemos aprendido, es que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo. ¿Quién es el justo? ¿El bueno? ¿El que no mata, el que no roba, el que no dice groserías, el que no toma, el que no se droga? No, mis hermanos. El justo es el justificado, aquel que ha sido perdonado, aquel que ha reconocido que es pecador y que necesita a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Sí? El justo no necesita la ley, mis hermanos, ya que él ha sido justificado por fe por medio de la sangre de Cristo. Entonces, punto número 1 y el más importante, yo quiero usar la ley correctamente. ¿Quién quiere usar la ley correctamente? Yo creo que todos ustedes, porque si no, entonces voy a venir en confusión. Entonces, la ley no fue dada para el justo. El justo o justificado ya no está atado a ninguna parte de la ley. A ninguna parte de la ley. Ni la ceremonial, ni la moral, ni ninguna parte de la ley. Nada, absolutamente. Si a mí me vas a citar la ley, es porque la vas a citar correctamente y con un propósito. Y un propósito que venga de corazón limpio. Y un propósito bueno, que me ayude a crecer y no a destruir o a confundirme o a querer guardar la ley y la gracia. ¿Sí? Entonces, el justo ya no está atado a ninguna parte de la ley, ya que el que nos guía es el Espíritu Santo de Dios y nos guía a toda verdad, a la santidad, a la obediencia, y ningún justo necesita agregarle absolutamente nada de la ley, ya que la salvación es por medio de Cristo. ¿Sí? O sea que, ¿qué, pastor? A ver, un poquito más lento. Decían por ahí, momento que soy lento. ¿Sí? A ver, pastor, entonces ya, si yo hago buenas obras de caridad, ¿no me sirve de nada? ¿No? Entonces, si yo ya no robo, ¿no me sirve de nada? No. Entonces, si yo guardo las fiestas, ¿sí? Y ya me porto bien, y ¿no me sirve de nada para ir al cielo? No. Pero es que eso lo dicen los 10 mandamientos. Es que eso dice la palabra de Dios. Y empezamos otra vez.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar correctamente la ley y enseñar. Y Pablo lo aclara. Pablo va aclarando todo esto. Primero es que el justo es salvo no por las obras de la ley. Y es siempre salvo sin necesidad de ninguna buena obra. ¿Sí? Sin necesidad de ninguna buena obra que quiera hacer para lograr la salvación. ¿Ok? ¿Sí? Eso es de utilizar la ley bien. Y ahorita voy a hablar de para qué es la ley, usarla legítimamente. Punto número 2. ¿Sí? Ya quedó claro que la ley no es para el justo, ¿verdad? Punto número 2. La ley fue dada para todos. ¿Para todos? Pues no que no. Sí, para todos los injustos. Para todos. Sin excepción, todos los injustos, para ellos fue dada la ley. ¿Quiénes son los injustos? Los homicidas, los malos, los secuestradores, todos esos que hacen maldad, ¿no? Es para ellos, sí, está bien que haya justicia y que los acabe la ley. No, espérate. Recuerden que los injustos somos a todos aquellos, o son todos aquellos. Dije somos porque yo también era injusto, ¿sí? Yo un tiempo fui injusto. Los injustos son todos aquellos que no han sido perdonados a través de la sangre de Cristo. Todos aquellos que no han sido lavados y regenerados a través del sacrificio de Cristo. Todos aquellos que no han nacido de nuevo. Por eso es que dije, la ley fue dada para todos, incluyéndonos a nosotros. La ley fue dada para nosotros también cuando éramos injustos. ¿Sí quedó claro? Ya como que ya un poquito más entendible, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los injustos? Los transgresores y desobedientes a la ley, conociéndola. Bueno, entonces mejor ya no leo la Biblia para que yo ya no sea transgresor de la ley, ¿sí? Pero también recuerden que es para los transgresores que conocen la ley que tienen dentro de sus corazones. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que aquellos que no conocieron la ley van a ser juzgados también de acuerdo a la ley que está dentro de sus corazones, porque conociendo a Dios, al Creador, le dieron gloria a lo creado antes que al Creador. O sea que nadie tiene justificación. Oye, ¿el sol? ¿Quién hizo el sol? No sé, fue el Big Bang. El Big Bang. Oye, ¿y primavera, verano, otoño, invierno? ¿Cómo se hizo? No, pues fue una explosión. ¿Una explosión? A ver, déjame pisoteo tu celular a ver si con 20,000 veces se hace otro celular mejor. A lo mejor es un cacahuatito y se hace un, Halo Moto. No, nunca. Nunca se va a hacer un buen celular a base de pisotones o estarlo aventando 100,000 veces. Tuvo que haber un creador. Un creador que hizo los cielos, la tierra, los animales, al ser humano tan perfecto que es el hombre. Tenemos un montón de hoyos y no se nos sale lo que tenemos dentro. ¿Cómo? ¿Cómo es que se maneja todo tan correctamente? Porque hubo un creador, un diseñador. Y en lugar de darle gloria y honra a ese diseñador, empezamos a creerle a un pedazo de madera, empezamos a creerle a la pata del conejo, le empezamos a creer al toco madera, y empezamos a creer en tantas cosas en lugar de darle gloria y honra al Creador. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los injustos? Los transgresores y desobedientes a la ley, tanto a la ley escrita como a la ley que está dentro de nuestro corazón. Desde pequeños sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Sí? Nada. ¿Cómo de que nada? Agarraste algo, hijo. Ya tiene la ley incrustada aquí en su corazón. Sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Entonces no tenemos ninguna justificación para decir, es que yo no sabía que era malo fornicar. Es que yo no sabía que era malo robar. Es que yo no sabía que era malo mentir. Todos sabemos que es malo eso.
Todos lo sabemos. Y para que no haya ninguna duda, Pablo también fue diciendo todo quiénes eran los injustos o los transgresores de la ley, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender en todo esto que el pecado es pecado. ¿Y qué es pecado? Todo aquello que va en contra de los mandamientos de Dios. ¿Sí? Bien. Y aquí hay una lista interminable. Y la quiero ir leyendo toda. La quiero leer más bien, primero. Y después la voy a ir desglosando. Dice, conociendo esto, bueno, primero pero sabemos en el 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y ya después Pablo le dice, conociendo esto, que la ley no fue dada ¿para quién? Para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, creo que es una lista interminable, pero yo la quiero, y eso todavía faltan algunas más. Las encontramos en Apocalipsis, en Gálatas, en todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Y conocemos toda la ley a través del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Bien, vamos a ver. Dice que fue dada para los transgresores y desobedientes. Ya leímos el porqué. Dice que también los impíos. ¿Quiénes son los impíos? ¿Sí? No son los que se bañan diario. Esos son limpios. Los impíos son los que no tienen o no sienten compasión o piedad y que no demuestran ninguna devoción o respeto a Dios. ¿Quiénes? Esos que dicen chullito, esos que dicen que es mi cuate, esos dicen que creen que Dios va a pasar por alto todos sus pecados. Esos son los impíos, no tienen ningún respeto ni devoción. No, es que yo cuando paso sí me persino delante del templo. Sí, pero llevas un cigarro o vas del brazo de tu amante o vas hablando de tu vecina o de tu hijo o de tu esposo o de tu esposa. Eso es ser impío, hermanos, no tener respeto a Dios. Dice la palabra de Dios que de una boca no puede salir agua salada, bendición y maldición, o de una fuente no puede salir agua salada y agua dulce. Ese es el impío, el que es irreverente. No, yo sí creo en Dios, yo sí amo a Dios, pero con la cerveza y con las músicas a todo volumen hablando de vulgaridades. Eso es impiedad, mis hermanos. Eso es impiedad. Los pecadores, dice, pecado, recuerden, es todo aquello que es contrario a lo que Dios ha dicho que no se haga. No robarás, no matarás, no mentirás. ¿Dónde está todo eso? En la ley. En la ley, ¿sí? Los irreverentes y profanos son aquellos que no tienen respeto a los mandatos de Dios. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. No, yo sí amo a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y quién es tu principal ídolo? Bueno, yo, pero sí amo a Dios. De verdad. O sea, somos idólatras por naturaleza. Amamos lo creado antes que al Creador. Parricidas, homicidas y matricidas, ¿quiénes son? Son los asesinos de tus padres, los asesinos de tus parientes, los asesinos de cualquier persona. Parricidas son los parientes o a los padres. Matricidas son cuando asesinas a tu madre. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que hace eso? Y si no lo hace, lo está pensando. Ay, ojalá pudiera yo matarlo o matarla. ¿Sí? Eso es ser parricidas. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Para los fornicarios. O sea, estoy hablando para qué fue la ley. ¿Para quién es la ley? ¿Sí? ¿Para quién es la ley? Para los fornicarios.
Y pues yo creo que esta definición no es tan necesaria explicarla. Fornicario es todo aquel que tiene relación sexual antes del matrimonio. No hay sexo seguro con el condón, mis hermanos. El único sexo seguro es no tener relación sexual hasta que te cases. Hasta que te cases. Ay, que me voy a casar, me voy a unir sin casarme, va a ser unión libre para ver si la hacemos. Es fornicación. Es fornicación. Tienes que casarte por el civil. Hay que obedecer a los jueces, a las autoridades que están puestas por Dios. Así. Entonces es fornicación. Fornicación es tener relaciones fuera del matrimonio. ¿Eres fornicario? Sí. Entonces estás bajo la ley. Para ti fue dada la ley. Los sodomitas. Este es un tema de nunca acabar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque empiezan, no, los sodomitas eran pecadores, los sodomitas eran crueles, los sodomitas no eran homosexuales ni lesbianas, los sodomitas, pero si ustedes leen en la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia, que no tiene nada que ver con Cristo, nada que ver con la Biblia, sino es un término que se utiliza a nivel mundial, dice que la sodomía es tener relaciones en contra de la naturaleza o relaciones anales. Entonces, ahí está el sodomismo. Y eso lo dicen ellos, los del mundo. No lo decimos nosotros. ¿Sí? Y no quiere decir esto que nosotros somos enemigos de los homosexuales, los sodomitas, los fornicarios y todo eso. Ellos están bajo la ley y necesitan ¿qué? Nacer de nuevo. Es que ustedes están en contra del LGTBQY. No estamos en contra de ustedes. Les estamos diciendo que necesitan a Cristo. Que porque si no se van a ir al infierno. Es que me estás atacando. No te estoy atacando. Le hablo lo mismo al borracho, al homosexual, al mentiroso, a todos en general que no tienen la salvación por gracia. En general. O sea, yo no tengo que estar haciendo un grupito aparte para cada quien. Para el borracho le voy a predicar esto, para el homosexual esto, para el mentiroso esto. No, todos están bajo la ley, bajo condenación. La ley es buena cuando la utilizamos correctamente y legítimamente. Y la ley la tenemos que utilizar ¿para quiénes? Para aquellos los que no han nacido de nuevo. O para aquellos que se dicen hijos de Dios, pero no están viviendo como hijos de Dios. Es para ellos. ¿Sí? Por eso es que Pablo le dijo claramente, si vas a ir, no se te olvide el amor, no se te olvide la fe no fingida y no se te olvide que la ley es buena. O sea, tú no vas a llegar y decirle, no, es que la ley ya no sirve, la ley es mala, la ley ya no la tenemos que obedecer. No, la ley es buena, si se usa legítimamente. ¿Sí? Tenemos que aprender a utilizar la ley legítimamente. ¿Para quién? Para los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Y empieza a leer todo esto Pablo. ¿Sí? Dice que para los secuestradores, ya sabemos quiénes son los secuestradores. Para los mentirosos, esos no hay, ¿verdad? Entre los injustos no hay mentirosos. Eso es lo bueno, ¿verdad? Entonces va a decir algún injusto, entonces eso no es para mí porque yo nunca miento. Ya empezó su primera mentira. ¿Sí? Y muchos nos atacan a nosotros porque nos dicen, entonces tú ya no mientes. No, sí miento también. Pero yo ya fui justificado. Cristo ya pagó por todos mis pecados y yo ya no miento deliberadamente. Yo ya no practico la mentira, ya no practico la maldad, ya no practico lo que antes hacía yo normalmente. ¿Sí? O sea, no soy buenito, también soy pecador, pero soy un pecador justificado. Lavado por medio de la sangre de Cristo, perdonado por medio del sacrificio de Cristo. Por eso es que necesitamos a Cristo, porque reconocemos que nosotros no podemos hacer nada bien. ¿O alguno de ustedes puede hacer algo bueno? ¿Puede hacer algo bien? Ninguno. Pero por eso necesitamos ser justificados.
Para los perjuros, los que juran sabiendo que no deben hacerlo. Te juro por la Virgencita de Guadalupe. Te juro, no podemos jurar ni siquiera por un cabello. Nada, por nada. Pero el más importante, hablando de el por qué mandó a Timoteo a corregir es el último que le dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, qué tan importante es reprender a aquellos que están en falsa doctrina? Es importantísimo enseñarle con un corazón limpio, con una fe no fingida, que están en una doctrina incorrecta. Que no lo entiendan, eso ya no depende de ti. Depende de ti explicarles que están incorrectos, con amor, con paciencia. ¿Sabes qué? La religión que tienes, la doctrina que tienes, la enseñanza que tienes está incorrecta, porque es una salvación más obras, una salvación que tienes que tú irla logrando a través de mandamientos de hombres. Y no estoy hablando nada más de la religión tradicional, yo estoy hablando de todas las religiones en general que no son bajo la gracia. Todas las religiones, aquellos que dicen, es que el bautismo es para perdón de pecados, es una doctrina falsa. Aquellos que dicen, no, es que yo puedo orar por los muertos para que sean salvos y se vayan al cielo, es una doctrina falsa. Todo aquello que va incluido con las buenas obras o dirigido hacia otro que no es Cristo, es doctrina falsa. Toda la gloria y la honra a Dios y a su Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria, únicamente a Él. Entonces nosotros tenemos que utilizar la ley legítimamente. ¿Para quién? Para los injustos y para todo aquel que se oponga a la sana doctrina. Tú te opones a la sana doctrina, yo te tengo que corregir y yo te tengo que decir que estás bajo la ley y no bajo la gracia. Y que vas a ser juzgado conforme a la ley. Y la ley dice que todos los que quieren vivir bajo la ley están bajo condenación. Así lo dice. Bajo maldición o bajo condenación. Eso lo dice la palabra. Entonces mi responsabilidad, con amor, con fe no fingida, es enseñarles que están bajo la ley. Y muchos te van a decir, no es cierto, yo no estoy bajo la ley. Bueno, vamos por pasos. Enséñale los 10 mandamientos nada más. Con los 10 mandamientos es más que suficiente y vas a ver cómo es transgresor de la ley. Y después le lees Gálatas donde dice que aquel que con una parte, un mandamiento, esté siendo transgresor, está bajo maldición. Bajo condenación, va a ser condenado. Entonces no necesitamos estarle diciendo a la gente, la ley ya no sirve. No, la ley es buena. La ley es buena si la usamos correctamente. Así que a partir de hoy tú vas a tener que empezar a aprender lo que es la ley y la gracia. Cómo utilizar la ley correctamente, legítimamente para el impío. Para el salvo tú lo vas a confrontar conforme a la ley también, pero no para que guarde la ley, sino para decirle, a ver, tú te dices hijo de Dios, pero tú estás viviendo conforme a la ley. Y mira, si tú no eres hijo de Dios, necesitas entregarle tu vida a Cristo. Y si tú verdaderamente eres hijo de Dios, entonces sí, ya no estás bajo la ley, pero tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento y comportarte como un hijo que vive bajo la gracia. Hace rato una hermana decía, es que Dios me dice que debo de perdonar al que me ofende. O si algo tiene contra mí, que lo tengo que perdonar y arreglar ese asunto. Es vivir bajo la gracia. Amén. El que vive bajo la gracia perdona, ama, trae una fe no fingida, un corazón limpio. Amén. Busca siempre estar en paz con todos. Amén. Y cuando dice con todos, es con todos. No dice con algunos, o nada más con los güeritos, o nada más con los morenitos. Dice con todos.
¿Cómo vas a atraerlos a Cristo si únicamente lo que estás haciendo es atacarlos? Ya con saber que Dios no los ama, creo que ya es más que suficiente. Y con que sepan ellos que bajo la ley están bajo condenación, ya es más que suficiente, mis hermanos. Entonces, mira, tú vas directo a condenación, pero Dios mandó a su Hijo para que pudieras tener vida eterna. ¿Acaso no quieres tener vida eterna? Así como vas a condenación. Yo en lo personal no quiero que tú vayas a condenación. Con un amor de verdad, hermanos, un amor limpio, una fe no fingida. ¿Sí? Entonces es importante sacar de esa falsedad, de esa falsa doctrina a toda la gente que quiere defender lo indefendible. Es importante que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? Primero nosotros, que aquellos que están enseñando falsa doctrina están bajo la ley. ¿Sí? Están bajo la ley, mis hermanos, y necesitamos enseñarles que bajo la ley hay condenación. Y ya después le dice y le aclara, ¿sí? En el versículo 11, ya casi estoy para terminar, me faltan 2 horas, ya nada más. Dice en el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Sí? Entonces dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo estaba seguro de que Cristo le había encomendado algo muy importante: sacar de la ignorancia a la gente, enseñarles la luz verdadera. Si no lo entienden, deja todo en manos de Dios. Uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento, no tú. Pero que reconozcas que dijiste la verdad, que hablaste con amor, que hablaste con fe no fingida, que no hablaste para destruirlo, sino hablaste para rescatarlo, para que sea rescatado. ¿O acaso alguien de ustedes quiere que la gente vaya al infierno? Yo no. Por eso es que Dios me ha mantenido aquí de pie, porque mi amor es que las almas conozcan la verdad. Porque a mí nada me cuesta irme a mi casa, rascarme el ombligo y estar ahí encerrado y yo ya soy salvo y ya no me interesa lo demás. No, tenemos que tener esa pasión, ese amor por las almas que se están perdiendo. Miles diariamente se están yendo a condenación. ¿Y nosotros qué hacemos? Por eso es que Pablo le dice, a mí me ha sido encomendado llevar el evangelio de la paz, el evangelio de la gracia. Yo no vine para contender en contra de alguien que no quiere, sino vine para ayudar a la gente que vea la luz, y la luz es Cristo. Yo tengo que hacer mi parte. ¿Cuál es tu parte? Predicar el evangelio. Ay, mamá, todavía con su mona. Eso es atacar. Ella va a seguir con todas esas creencias mientras no sea justificada por medio de la sangre de Cristo. Ellos están muertos, ciegos, dice la palabra. Yo no voy a atacar, yo voy a tratar de que entiendan lo que yo entendí socarronamente. De verdad. Años y años predicándome el evangelio y yo diciendo no. ¿Pero quién dio el crecimiento? Dios. Dios dijo, ya te bastó, ahora voy yo. ¿Qué? Si no te quebranto. Me agarró, me torció la mano y órale, adentro, al cielo. Sí, Señor, está bien. Gracias. Gracias por haberme rescatado, Señor. A Él le plació salvarme. Pero hubo alguien que estuvo, predique. Tú sigue, predique. ¿Cuál es el propósito de que yo suba en mi estado o que yo mande mensajes? ¿Atacar o que conozcan la luz?
¿Cuál es el propósito? Que sea fe no fingida y amor que venga de un corazón limpio. ¿Sí? Los maestros de la ley, ¿qué están tratando de hacer? De confundir ¿a quién? A los neófitos. A los neófitos. ¿Qué es un neófito? Un ignorante de la palabra de Dios. Si tú usas la ley legítimamente, correctamente, vas a poder hablar correctamente. ¿Sí? Oye, no, es que mira, aquí yo puedo vestir como quiera, puedo hacer lo que yo quiera, nadie se mete conmigo. Sí, dice la palabra de Dios que ellos van directo al infierno. Porque el que va a ir al cielo es el que obedece la palabra de Dios. El que vive conforme a la palabra de Dios. Y el transgresor de la palabra de Dios va a ir a condenación. ¿Cómo estás viviendo? No, pues es que, bueno, es que a mí me gusta. ¿Y le gusta a Dios? ¿Le gusta a Dios? No, pues no, pero ay, no creo que se enoje. Total, al fin, cuando pase la gran tribulación, yo me dejo, me entrego y ya con eso. Ah, sí. No hay segunda oportunidad. Todo es en vida. Si no te arrepientes en vida, va a haber condenación. Nadie te va a poder sacar del infierno. Ni Dios mismo te va a sacar del infierno. Porque tú decidiste ir al infierno. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que la ley es buena si se usa legítimamente. Dejemos de condenar a los que ya están condenados. Mejor enseñémosle cómo pueden ser salvos. ¿Cómo pueden ser salvos? Y aquellos hermanos que se están desviando de la verdad, vamos a predicarles hacia dónde están yendo, a querer vivir bajo la ley y no bajo la gracia. Es importante, mis hermanos, que nosotros que sabemos que la ley es buena y la usamos legítimamente, la usamos para la salvación, la usemos para la salvación de muchos y no para condenación. Amén.